Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Llegado a la parte más nórdica de Jerusalén, o sea, había llegado a Cesarea de Filipo. Y habíamos dicho que en ese recorrido hacia el norte, él se había dedicado a educar a las multitudes, o sea, a través de sus milagros, de sus dichos y de sus palabras. Luego de Cesarea de Filipo, entonces comienza un éxodo, su éxodo, que lo lleva a la tierra de Jerusalén, donde va a sufrir, donde va a aparecer una muerte en cruz. Y entonces ya el recorrido del norte hacia el sur es para dedicarse, vamos a decir, a la enseñanza de sus discípulos. Y así el domingo pasado nos encontrábamos que estaba instruyendo a sus discípulos y les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero al final concluyó preguntando directamente: ¿y para ustedes quién soy yo? Ya sabemos lo que respondió Pedro, pero vamos a decir que hoy nos encontramos situados geográficamente, teológicamente también en ese recorrido. Jesús ahora, entonces, del norte llegó decíamos, a la región de Galilea. O sea, de una zona pagana llega a un lugar de tierra judía. Y ahí entonces resulta que Jesús, haciendo su recorrido, les está instruyendo a ellos lo que va a significar su muerte en Jerusalén. Concluye esta etapa y entonces Jesús se dio cuenta que los discípulos estaban discutiendo algo entre ellos durante el camino. Entonces Jesús les dijo: ¿qué es lo que ustedes venían discutiendo en el camino? Ellos se quedaron calladitos, ninguno respondía. Es más, dice que bajaron la mirada porque se avergonzaron de lo que estaba sucediendo entre ellos. Imagínense ustedes, mientras Jesús les estaba hablando de lo que va a pasar en Jerusalén, o sea, de la muerte en cruz, que va a ser ejecutado, ellos estaban discutiendo quién entre ellos era el más importante. Tremendo. Pobre Jesús, porque este es el fruto del pan. O sea, sus discípulos están hablando de superioridad, están hablando de ocupar lugares privilegiados, mientras él está hablando de la lógica del Padre, o sea, de lo que significaba la vida del Mesías. Había una contienda entonces entre sus discípulos, una sed de protagonismo, vamos a decir, una actitud pecaminosa, así como dijimos el domingo pasado, que la actitud de Pedro cuando le dijo al maestro: no, Señor, que no te suceda nada de eso a ti. Decíamos que era una actitud que venía del mal, y por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque era una actitud demoníaca. Y aquí la actitud de estos discípulos, mientras él está hablando de lo que va a padecer y de su muerte, ellos están hablando de protagonismo. Es una actitud desleal contra el amigo Jesús. Típico todavía en algunas realidades esenciales, en
en nuestros ambientes, donde a veces se quisiera tener lugares privilegiados, puestos de honor, y así tener también un cierto protagonismo. Esa desilusión que prueba Jesús, vamos a decir, es fruto del pecado de sus discípulos. Pero también no solo crea tristeza y desilusión en el corazón de Jesús, está creando división entre los apóstoles. ¿Y por qué no he entendido todavía cuál es la lógica del resto? Entonces, aquí Jesús va a aprovechar otra vez para seguir profundizando en su catequesis, para que en el corazón de sus discípulos y también nosotros que estamos invitados a realizar este camino con Jesús, esa secuela con Jesús, este éxodo con Jesús nos va a recordar a nosotros de los 12 ahí, les digo, no solo vas a ser el último para ser el primero, sino también hay que ser servidores. O sea, le agregó algo más. Hasta entonces Jesús les había estado diciendo a cada uno de ellos, para ser el primero se tiene que hacerse uno el último, ocupar los últimos lugares. Y aquí Jesús va a agregar algo que es lo que le va a dar sentido a nuestros ser cristianos hoy también, ser servidores de nosotros. Entonces, podríamos decir que este domingo, junto con los apóstoles, el Señor nos interpela a nosotros. Estoy haciendo un camino con Él, estoy realizando mi éxodo. Él nos habla a nosotros que va a aparecer una muerte fuerte, ejecutado, va a morir en la cruz. Y Él nos invita a nosotros entonces a entrar en esa lógica suya, la lógica de Dios. Quiere decir entonces que el Mesías no venía para ser un rey, para ocupar lugares privilegiados, sino para dar su vida y derramar su sangre para rescatarnos a nosotros y darnos la vida eterna. Interpelados por Él, entonces nos pregunta, ¿estamos haciendo con Él este camino? Y estamos entrando en esa lógica del servicio, de la oración. ¿Sigo yo el diseño de Dios en mi vida como Jesús lo acogió en su vida? O sea, un diseño que comportaba dolor, muerte y sufrimiento. Para nosotros también, la tentación grande de rechazar el dolor, de rechazar muchas veces incluso hasta la muerte, de rechazar todo aquello que comporta sacrificio es muy grande. Creo que ninguno de nosotros, físicamente, corporalmente, quiere padecer. Ninguno quisiera tener una enfermedad grave, pero tristemente, o mejor dicho, entra dentro de la lógica también de la salvación, porque a través de las enfermedades, de la muerte, entra lo que significa que Dios a nosotros también nos da la posibilidad de redimirnos. Y por eso entonces Jesús nos habla a nosotros que tomar su cruz y seguirlo hasta las últimas consecuencias comporta un corazón humilde y sencillo, un espíritu de servicio. O sea, no de buscar privilegios, no de evitar la cruz, no de evitar el dolor, sino que de servir a los demás, especialmente al prójimo. No servirme de mis hermanos, sino ponerme al servicio de mis hermanos. Entonces, significa para los discípulos que no habían entendido nada, y para nosotros también, que debemos de reiniciar un verdadero camino con Él, un verdadero éxodo. Y reiniciar ese camino, entonces, entramos otra vez en la lógica de Dios, es hacernos como niños. Por eso Jesús, en una enseñanza tan grande, pone un ejemplo tan sencillo y tan práctico. Llama a uno de los niños y lo pone ahí en medio de ellos y les dice, el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Entonces, que recomenzar el camino y el éxodo con Él significa iniciar precisamente desde ahí, cambiar la perspectiva de vida, la visión que tenemos de las cosas y poner en nosotros un corazón humilde y sencillo como el niño. Esta es la condición, ser como niños, o sea, ser espontáneos, ser transparentes, confiar. Eso es lo que hacen los niños. Los niños se abandonan en los brazos de sus padres porque confían completamente. Eso nos invita el Señor el día de hoy a que nos abandonemos en Dios. Aunque a veces no entendamos por qué suceden las cosas, por qué sucede la muerte, por qué sucede el dolor, por qué esto, por qué lo otro, simplemente nos invita, como los niños,
niños, ponernos en sus brazos y seguir su camino que Él nos quiere salvar. El Señor entonces nos dé la alegría a todos de ser cristianos, pero sobre todo ser cristianos sirviendo a nuestro prójimo. Ave María Purísima.